más de 30 personas, Ian. O sea que me parece que en honor a lo que me comprometió ayer, pues vamos a hacer la clase y vamos a empezar un tema, bueno, dentro de lo que es la individualización de la farmacoterapia. Ahora vamos a empezar. Las anteriores clases lo que hemos visto es cómo la edad y algunos estados fisiológicos modifican la respuesta a los fármacos. Ahora vamos a ver algo aún más frecuente en la práctica clínica, que es el paciente enfermo. Porque la mayoría de los pacientes no van a estar sanos, ¿no es cierto? Vienen a buscarnos porque están enfermos. Y las enfermedades, especialmente en algunos órganos, pueden ser motivo de problema. Y aquí aparece pues un principio fundamental. La enfermedad cambia el comportamiento de los fármacos. Como dice ahí, la respuesta alterada por enfermedad. No es el mismo medicamento en un paciente sano que en un paciente que tiene falla orgánica. Cuando damos un medicamento a un individuo sano, tenemos respuestas diferentes que cuando administramos lo mismo en gente que está enferma. O sea que estas cosas son las que vamos ahora a ver. Esto puede afectar a cualquiera de las etapas. Eh, Miren, las condiciones que normalmente son las que ocasionan problemas, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, la obesidad, la sepsis, la inflamación crónica. Esto puede afectar pues, procesos de absorción, distribución, metabolismo, excreción. Entonces, las enfermedades van a cambiar o van a modificar las respuestas hacia los fármacos. Pero en realidad hay dos fármacos, perdón, dos órganos que mandan en todo este problemita, que son el riñón y el hígado. Son los encargados del metabolismo y la excreción de los fármacos, los que terminan la acción del medicamento. Entonces, cuando tenemos un paciente con estos problemas, ya sea el hígado o el riñón, o los riñones que no funcionan bien, vamos a tener que individualizar el tratamiento. El objetivo sigue siendo el mismo, lograr una concentración terapéutica, pero ahora con un organismo alterado. Nuestro objetivo no cambió, pero vamos a tener que pensar que este organismo es diferente y la concentración plasmática puede ser algo que no nos vaya a resultar nada bueno. El abordaje, por lo general, la pregunta clave es cómo ajusto la dosis. El problema está en la dosis. ¿Vamos a incrementar el intervalo o vamos a reducir la dosis? ¿O vamos a combinar ambas cosas? Y esto es algo que tenemos que pensar. Tenemos que tomar decisiones y las decisiones las tomamos nosotros, no las toma el paciente y tenemos que elegir una o la otra o ambas. Y dependiendo del tipo de fármaco, del efecto que busco, voy a elegir una de las tres opciones, porque no hay otro. Soy yo el que tiene que decidir, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar al escenario más importante, que es el ajuste de la dosis en la insuficiencia renal. Si un fármaco se elimina por el riñón y el riñón falla, ¿qué va a pasar con el fármaco? Se va a acumular. Esa va a ser la consecuencia lógica. Y esto no es teórico, esto
es causa frecuente de intoxicaciones en la práctica clínica. Hay alto riesgo de que se acumule el fármaco y existen formas de saber si hay falla renal o no hay falla renal, midiendo la creatinina y la depuración a nivel de riñón. Por eso es necesario siempre medir la función renal, especialmente en gente susceptible a este problema, la gente vieja, la gente con alguna patología que pueda comprometer la función renal. No solo basta ver la creatinina, ¿no? Hay que tratar de ver todo el proceso de depuración. Hay una fórmula que es, a ver, creo que la tengo acá. Mm. Siempre hay que ver si el fármaco se elimina por riñón, hay que tratar de ajustar la dosis, usar tablas de ajuste o fórmulas, y aquí viene la fórmula. Esta famosa fórmula es esta. Esta fórmula tiene un nombre, se llama de Cockcroft-Gault. Esta es el nombre de los dos autores, Cockcroft y Gault, son los que han creado esta fórmula, que nos permite ver cuánto hay que reducir la dosis en un paciente que tiene falla renal. Esto nos permite modificar y cuantificar qué tan reducido está el clearance y tomar decisiones racionales, lo más racional posible. Pero ojo, esto no solo se trata de un cálculo, se trata de decidir qué es lo que vamos a hacer. Esta fórmula dice, el porcentaje del fármaco que voy a utilizar es igual a uno menos F, multiplicado por eh, un cálculo en el que se resta de uno la diferencia de la creatinina en el paciente con la creatinina de un individuo que debería ser normal. Lo normal con lo patológico y sale una cifra. Esa cifra es la que vamos a interpretar como el porcentaje del total del fármaco a ser utilizado en cada dosis. Un ejemplo, aquí tenemos un fármaco que es la ciprofloxacina. Este fármaco tiene 0,7, es decir, 0,7 sería la actividad renal. La, la creatinina de una persona, del paciente es de 30 ml, de un paciente normal de 30 ml minuto. Entonces, eso se aplica a la fórmula 0,7, 1 menos 0,7, que es el fármaco que tiene ese valor, multiplicado por esta resta que se hace y nos da 0,51. Este 0,51, ¿cómo lo interpretamos? Como si tuviéramos que dar el 51% de la dosis. O sea, la mitad de la dosis es la que debemos usar en este individuo. Si la dosis estándar es de 500 miligramos cada 12 horas, pues tengo que reducir la dosis, significa que voy a dar 250 miligramos cada 12 horas. O voy a alterar el intervalo. Esa es otra, mantengo la dosis y aumento el intervalo. Voy a dar los 500 miligramos, pero una sola vez al día. Eso va a depender de la gravedad del cuadro, cuál es la concentración mínima inhibitoria del germen, etcétera. Hay varios parámetros que pueden servirnos, en este caso de la ciprofloxacina, para tomar la decisión si vamos por la reducción de la dosis o el incremento del intervalo. Esa es una decisión más del médico, es algo clínico y
Es una decisión clínica. En el ejemplo este que les doy, pues es lo que deberían hacer mentalmente cuando están prescribiendo, pensar, este señor tiene la función renal normal, el hígado es normal. Si tenemos alguna alteración, pues la dosis estándar deja de ser válida aquí. Aquí tenemos que ver y adecuar la concentración o los miligramos que vamos a dar o el intervalo que vamos a usar para que el fármaco no se acumule y nos dé problemas. Es básicamente preguntarse cómo aplico esta fórmula clínicamente. ¿Qué hago? Dos posibilidades. Reduce la dosis, el intervalo de frecuencia. Ahora, el hígado es otro órgano importante. Allá se metabolizan los fármacos. Pero el abordaje para este problema es más conservador. No existe fórmula para ver cómo vamos a cuantificar la dosis o el intervalo. Es más de apreciación clínica. Entonces se vuelve más difícil aún tomar decisiones. El hígado es un órgano muy noble. Hasta el 10% de masa hepática funcionante hacen que un individuo viva casi normalmente. Cuando disminuye del 10% de masa hepática funcionante, pues empiezan los problemas de la insuficiencia hepática. A diferencia del riñón, no tenemos fórmulas claras, no hay forma de calcular. Entonces la farmacología deja de ser matemáticas y se vuelve clínica. Y tenemos que tomar decisiones en base a lo que observamos en el paciente. Existen algunas normas de prescripción geriátrica que son útiles saberlas, ¿no? Conocerlas. En este caso, la gente que está enferma, la gente vieja con falla renal, hepática, etcétera. Si es joven, se aplica igual, ¿no? Hay que establecer siempre un diagnóstico lo más preciso posible. Hay que realizar una historia farmacológica detallada, cosa que rara vez en las historias clínicas se observan, ¿no? Están dedicados a observar otro tipo de fenómenos y no hacer una historia de todos los fármacos que el paciente consume o ha consumido en cortos tiempos atrás, ¿no? Siempre hay que utilizar la dosis terapéutica mínima, la más baja. Hay que simplificar siempre los regímenes terapéuticos, explicar el plan terapéutico al anciano, utilizar formas de dosificación alternas, adecuadas, eh, que el paciente entienda qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Empleo de diarios, ahora vienen hasta en los supermercados venden unos plásticos donde él puede poner para el día lunes, martes, miércoles, la mañana, en la tarde, sus medicamentos, para que no se olvide y él vaya solo a ver qué día es y qué le toca tomar en la mañana, a mediodía y en la tarde, en la noche. No, hay varias formas de ayudar a la gente que tiene que seguir un plan terapéutico y tiene algunos problemas de salud. Y esta es una verdad, ¿verdad? Al final de la vida de los seres humanos, no son los años los que cuentan en la vida, sino la vida que has vivido en esos años. Y eso dijo Abraham Lincoln. Y es verdad. Hay gente vieja que tiene órganos sanos, porque ha vivido una vida sana, ¿no? La gente que abusa de su cuerpo, alcohólicos, tabáquicos y en la actualidad drogadictos, y no dan el descanso necesario, sus órganos no duermen bien, no comen bien, tienen una vida insalubre. Entonces, los años, es decir,
la vida que le estás dando a tus años son los que te van a enfermar y envejecer. Bien, ahora vamos a entrar a uno de los em, espacios más modernos de la farmacología, la farmacogenómica. Es la medicina personalizada. Es una rama de la farmacología, como les digo ahí. Lo que vamos a hacer es usar el ADN del paciente y la secuencia de aminoácidos para aplicar ese conocimiento al desarrollo de fármacos para el paciente. O sea, con esto se logra identificar qué tipo de fármaco sería lo mejor para cierto paciente. La farmacogenómica nos dice algo revolucionario. Los genes modifican la respuesta a los fármacos. Y de ahí han empezado estudios, ahora existen especialidades ya, que no te hacen un tratamiento si es que no tienen un estudio genético. O sea, el estudio genético lo van a hacer al paciente. Si ustedes observan ahí, la farmacogenética es la base de la farmacogenómica. Y por lo general, el estudiar estas respuestas determinadas por la estructura genética permite pues explicarnos por qué los pacientes que tienen todo igual, todos los órganos, tienen riñón, tienen todo lo mismo, pero responden de forma distinta a los fármacos. Hemos dicho que la individualización es entender que una dosis llamada estándar en, en unos pacientes lo que le va a provocar es toxicidad, en otros los va a curar y en otros va a ser ineficaz, no va a trabajar. Entonces, ¿cómo es que puede suceder esto? La explicación viene justamente por la farmacogenética. Los sistemas metabólicos, los sistemas enzimáticos encargados de metabolizar los fármacos son diferentes en todas las personas. Hay determinantes genéticas que hacen que ciertos tipos de citocromo oxidasa y otras enzimas asociadas al metabolismo farmacológico estén pues diferentes en diferentes personas. Y esto ya no es teoría. En la actualidad ya se usa esto en la clínica. Y si vamos más adelante, la farmacogenómica, vamos a ver algo, es la importancia y su aplicación en la práctica médica. Por lo general, esta es una ciencia actual. Hay mucha gente que está estudiando farmacología clínica y farmacogenómica, asociados a ingeniería biológica y demás, en las que están aprendiendo a manipular genéticamente y determinar perfiles genéticos para el uso de fármacos de una manera eficaz y segura. Porque lo que vamos a mejorar es la eficacia y vamos a disminuir los efectos adversos, conociendo detalles de cómo metaboliza el individuo los medicamentos. Entonces, no vamos a usar fármacos que van a tener acumulación, ni vamos a usar fármacos que se destruyan muy rápidamente y no hagan efecto farmacológico que estamos buscando. Pues ahí tiene más o menos en lo que nos ayuda. Algunas personas son metabolizadores rápidos, otros son metabolizadores lentos.
Y eso hace la diferencia, pues si los metabolizadores lentos van a hacer que los fármacos se acumulen. Los metabolizadores rápidos, que el fármaco desaparezca tan rápido que no le da chance de hacer su efecto farmacológico. Las enzimas citocromo son, en la realidad, en la actualidad, las actoras principales de este tema. Vean ustedes, pues están metidas la citocromo pre 2D6, 2C9, la 2C19. Hay alteraciones de otras enzimas un poco más raras, como la butinilcolinesterasa, la glucosa 6-fosfodiesterasa y algunas otras polimorfismos en acetiltransferasa y demás. Y vamos a ver algunas de estas y en qué se usan y cómo es que están en otras partes. Antes de que un paciente use un fármaco, le hacen un perfil genético asociado, obviamente, a este polimorfismo, a la farmacogenómica, ¿no? Algunas personas, estas que metabolizan rápido o lento, es necesario en ellas cambiar pues la dosis estándar. Ya no hay esa dosis efectiva que nos enseñan y nos exigen a veces en la materia, no hablamos de dosis, pero en algunas materias van a ver ustedes que les enseñan dosis que supuestamente tienen que hacerlas al pie de la letra. Eso no es cierto. En la actualidad estamos viendo que esas diferencias que hay en la respuesta tienen que ver con la parte genética. Y si sabemos tu genética, podemos darte medicamentos apropiados. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta citocromo, la CP citocromo 2D6, está asociada con el metabolismo de fármacos psiquiátricos, los antipsicóticos y los antidepresivos. Y van a haber respuestas diferentes. También está asociado con el tamoxifeno, que es un fármaco que se usa para inhibir receptores estrogénicos en las mujeres que tienen cáncer de mama. Eh, Hay las implicaciones clínicas, pues en estos pacientes es que va a haber mayor toxicidad con antipsicóticos y antidepresivos debido a que hay un metabolismo reducido. O va a haber falta de respuesta al tamoxifeno en el cáncer de mama, porque lo que usamos el tamoxifeno es para bloquear los receptores estrogénicos que estimulan el crecimiento del tumor. Y si existe una actividad reducida, pues no vamos a tener éxito al usar este tratamiento hormonal. Esta es la enzima citocromo 2C9. 2C9. Esta está asociada con el metabolismo de la warfarina. La warfarina es un anticoagulante, un antagonista de la vitamina K, que se usaba antes con mucha frecuencia cuando había necesidad de anticoagular por largo tiempo a los pacientes y por vía oral. Este es un ejemplo, la warfarina, de este polimorfismo enzimático. Algunos pacientes necesitan dosis muy bajas y otros necesitan dosis altas. Y la anticoagulación con warfarina era toda una historia compleja, porque no solo era cuestión de cuán rápido o lento se metabolizaba, sino que hay vitamina K en muchos alimentos. Y la vitamina K es un antagonista de la acción de la warfarina. Entonces el paciente comía alguna espinaca, alguna cosa verde y era como si nunca hubiera sido anticoagulado. Porque la vitamina K es la que antagoniza el efecto anticoagulante de este fármaco.
Y el polimorfismo en esta enzima afecta a un gen que se llama el VCORC-C1. Este es responsable de los efectos variables, al menos en un 25% de la población que usa warfarina. O sea, imagínense, 25% de los pacientes que reciben warfarina tienen variaciones por alteración, un polimorfismo genético. Y si se reconoce ese polimorfismo, podríamos evitar hemorragias, problemas de acumulación del fármaco, ¿no? Etcétera. Es tener en transmisión directa la tabla de posiciones, donde se va a ir viendo quién va ganando más puntos, quién está quedando de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Hay Con alguien que está todo hablando esto, y mantenemos una transparencia y que no parezca que estamos dándole premios Claudio. nada más a ciertas personas. Y con esto también les ¿Y qué es esto? Hay alguien aviso que que está vamos a ser interfiriendo. bastante tajantes acá con las influencias. Entonces, chicos, está completamente prohibido el estar pasando las preguntas, las respuestas a sus Marilyn. amigos, especialmente los que vayan a estar en contenido. Nosotros vamos a estar bien pendientes de este tema. Ahora, el incentivo extra con premios es más que nada el que tenemos que buscar auspicios para estos. ¿Cómo Nosotros lo callo a tenemos ese? como sociedad algunas cosas. Ah, ya se cayó. Les están dando instrucciones desde la sociedad de estudiantes, creo. Bueno, entonces, polimorfismos en la citocromo 12:9 van a afectar el metabolismo de la warfarina. Este gen, el VCORC1, tiene que ver también, bueno, además de la warfarina como anticoagulante, sí, es exactamente lo que les he dicho yo. La vitamina K y el bicorcuno con la vitamina K reducida y se forma esto. Entonces aquí, cuando se inactiva esto, no va a haber la inhibición de los factores dependientes de la vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y vamos a tener alteraciones no esperadas en la coagulación por un polimorfismo. El metabolismo de la warfarina va a estar alterado y el impacto en la población es pues que vamos a tener poblaciones con efectos adversos, ¿no? Por una mayor sensibilidad al fármaco. El copidrogel, este es un fármaco antiplaquetario que es metabolizado por la 2C19. Este es otro ejemplo de polimorfismo genético que en este caso lo que necesita el copidrogel es ser metabolizado. Porque cuando esta enzima lo metaboliza, lo activa. Es un profármaco. Si no se activa, no funciona. Entonces tenemos un conflicto. Hay pacientes, imagínense un paciente que tiene angina de pecho. La probabilidad de que haga infarto es grande. Entonces, ¿cómo hacemos profilaxis del infarto? Vamos a darle antiplaquetarios, aspirina, o el clopidogrel o cualquiera de estos fármacos de este grupo, que son inhibidores de la agregación plaquetaria. Pero para que actúen necesitan de esta enzima. Y si esta enzima no está funcionante, estamos poniendo al paciente en riesgo de un infarto de miocardio. Entonces es necesario, antes de poner la vida del paciente en manos de estos fármacos, hacer una determinación de los genes asociados con este citocromo P1219.
Hay otras enzimas que son más raras, ¿no? Bueno, este es el copohidrogel y esto van a leer después, pues no voy a leer yo todo esto. Esto solo les estoy explicando más o menos cuál es el asunto. Pues, esto cuando lo tengan en sus manos aprenderán para el examen. Hay otras enzimas más raras como la butilcolinesterasa, por ejemplo, que se encarga de metabolizar en el plasma la succinilcolina. La succinilcolina es un fármaco que se usa en anestesiología para producir relajación muscular. Y cuando existe un polimorfismo de esta enzima, la succinilcolina se queda en el plasma. Y un paciente que debería comenzar a respirar solo o a moverse en el acto, en el posoperatorio inmediato, cuando están en la sala de recuperación, pueden hacer apnea, dejan de respirar porque no se está metabolizando la succinilcolina. Entonces, son casos más extremos, ¿no? Esta deficiencia puede llevar, pues, en una anestesia puede durar horas en vez que minutos. En minutos el paciente debería estar ya respirando, hablando y demás, pero cuando tienen este problema, hay que conectarlos, hay que intubarlos, hay que ponerlos en una bolsa de ambu o una máquina respiradora hasta que pase el efecto de la succinilcolina, que no es algo simple. Entonces, aquí van a leer algo de lo que son las implicaciones, cuál es la función, qué impacto tienen y cuáles serían las consecuencias, ¿no? En una anestesia en la que estamos frente a un paciente con polimorfismo de esta enzima. Luego tenemos el polimorfismo de la glucosa 6-fosfodiesterasa. Esta es una enzima que está eh, ocupada de evitar el daño por radicales libres a los eritrocitos. Cuando no existe esto, no hay quien los proteja y va a haber una hemólisis, una destrucción de glóbulos rojos por falla de esta enzima, que es la que los protege. Y esto generalmente está asociado en algunas situaciones por condiciones que están ahí listadas, ¿no? Los medicamentos que comúnmente pueden desencadenar una hemólisis son pues todos estos. Las sulfonamidas, la dapsona, la isoniazida, el ácido naridíxico, la nitrofurantoína y los antimaláricos. Especialmente estos dos, la primaquina y el tafenoquina, y la tafenoquina, y la cloroquina un poco más. Pero todas estas sustancias pueden afectar el metabolismo, es decir, la presencia de de la glucosa 6-fosfodiesterasa, y hacer que los eritrocitos exploten en el torrente circulatorio. Se produce una hemólisis, se destruye el glóbulo rojo. Y finalmente, el tema de los acetiladores. Este polimorfismo es el que ya les he hablado. Esto van a leer un poquito de aquí. Están todos los mismos medicamentos y sus consecuencias. Los acetiladores, este es un polimorfismo que existe en los que tienen deficiencia de la acetiltransferasa. Esta acetilación puede ser lenta o rápida, y esto va obviamente que aquí va a afectar a las sustancias a las cuales estas enzimas metabolizan. Hay dos genes, el NAT1 y el NAT2. En los que predomina el NAT1 son acetiladores rápidos y los NAT2 son los acetiladores lentos. Estos tienden a evitar que el efecto farmacológico perdure y estos a que se acumule y den toxicidad. 6
La isoniazida, por ejemplo, que es un fármaco que se usa en la tuberculosis, este compuesto produce neuropatía. Los acetiladores rápidos hacen hepatotoxicidad y los lentos neuropatía con la isoniazida. Dos efectos adversos diferentes de acuerdo a si se acumula o falta el fármaco en su lugar de acción. Aquí tenemos lo mismo, los medicamentos que son afectados por esta acetilación, ¿no? La relevancia clínica, en qué casos son importantes, etc. Las aplicaciones clínicas eh, de estas alteraciones genéticas del metabolismo farmacológico se están utilizando en algunas áreas de la medicina, como por ejemplo la oncología. Este fármaco, que es el trastuzumab, que viene con nombre de Herceptin, solo funciona en pacientes que tienen el receptor estrogénico 2. La 6-mercaptopurina, que es otro fármaco que se usa en las leucemias linfoblásticas, es un supresor inmunológico y depende de la TPM, la tiopurina metiltransferasa, otra enzima que está genéticamente determinada. Entonces, en estos pacientes oncológicos, en los que nosotros podemos producir toxicidad hematológica severa, se están haciendo en la actualidad en los centros oncológicos en Europa y Estados Unidos pruebas genéticas previas. ¿Para qué? Para saber si ellos van a tolerar estos medicamentos o vamos a producirle una hematotoxicidad severísima. Entonces, la idea es asegurar eficacia y evitar efectos adversos. La oncología se está beneficiando en algunos ejemplos que les doy como este. En la psiquiatría, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como antidepresivos dependen de la citocromo 2D6 que hemos estudiado y la 1219. Entonces, antes de dar antidepresivos a pacientes eh, que van a recibir por una depresión endógena por largo tiempo este tipo de fármacos, lo que debemos hacer es un test genético. Y ese test genético nos va a ayudar a seleccionar el fármaco correcto y la dosis adecuada para él. Y así nos vamos a evitar los efectos secundarios o la falta de respuesta terapéutica. La depresión endógena es una de las causas de suicidio más común. La gente que se deprime, la gente que se mata, ¿no? Hay mucha gente que tiene depresión endógena, no es exógena. Exógena es cuando hay un evento externo que te deprime, que puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser que te has aplazado en farmacología, estás deprimido. Pero eso se pasa. La depresión endógena es sin motivo externo, es un problema de neurotransmisores. Y estos tienen que ver con la serotonina. Entonces, el uso de estos inhibidores de la recaptación de serotonina tienen dependencia con enzimas que están determinadas genéticamente en su actividad. Y lo que vamos a hacer es ver si este paciente, qué tipo de antidepresivo le vamos a hacer. En las enfermedades cardiovasculares, la warfarina, un anticoagulante, hemos visto que la dosis óptima va a ser determinada si es que la citocromo P129 y el VIBOR1 están en la concentración adecuada, existen y no va a haber problemas con la warfarina y vamos a poder dar la dosis óptima. El copidrogel, que requiere acción de la citocromo 1219 para poder ser activo como antiplaquetario y no poner al paciente en riesgo de un infarto.
Hay que identificar metabolizadores pobres, ¿verdad? Eh, que previenen eventos trombóticos. Los, esos que metabolizan lentamente, pues van a tender a hacer trombosis y embolias por alteraciones en estas enzimas que activan a los antiplaquetarios o tienen que ver con la anticoagulación que damos a pacientes con cardiopatías. En la prescripción, en nuestro país no existe todavía esto, pero en otras partes ya se pueden solicitar pruebas genéticas para tratar cierto tipo de patologías. Existen paneles multigenéticos. Entonces, esto allá como pedimos aquí perfil hepático, perfil renal, perfil lipídico, allá se pide perfil o panel multigénico para ciertas patologías. Y cada vez más hay fármacos que están incluidos en estas guías farmacogenómicas. Es decir, estudios genéticos para asegurarnos eficacia y evitar efectos adversos. Asegurar que el paciente es inofensivo para el paciente. ¿Cuáles son los beneficios de la farmacogenómica? Nos va a mejorar la seguridad y la eficacia de los tratamientos. Reduce costos al evitar hospitalizaciones por efectos adversos. Han visto que en los pacientes ancianos los efectos adversos son motivo hasta del 25% de hospitalización. Impulsa el desarrollo de medicamentos personalizados. O sea que podemos personalizar medicamentos para ciertos pacientes. Los desafíos para implementar esto, pues la genética no es el único factor de una respuesta a los fármacos. Si bien tiene que ver con metabolismo, no es todo. Hay otro tipo de condiciones que hemos estudiado ya que alteran la respuesta de los fármacos. Las pruebas genéticas aún no tienen precios accesibles, son de costo alto. Y además hay la necesidad de capacitar a los médicos para integrar estos avances en la práctica clínica. En los países que ya hay los paneles multigenéticos, los médicos todavía no los piden, siguen trabajando como se trabajaba antes, con ese conocimiento de que hay una dosis estándar para todo y las complicaciones las van resolviendo en el camino. En conclusión, la farmacogenómica nos está llevando pues a una idea clave, que es la farmacología del futuro, en la cual vamos a poder personalizar el tratamiento. Está, está presente en algunos países, ¿verdad? Pero no en lo nuestro. Y lo que yo diría ya debería estar presente en todo lado. Así nos evitaríamos tantos conflictos que tenemos al prescribir. Y para cerrar esto, si tendría yo que resumir todo lo que hemos visto en estas tres clases, tendría que decir que no existen pacientes estándar, que no existe dosis estándar. Y si ustedes prescriben como si existieran ambas cosas, van a cometer muchos errores. La buena farmacología no está en el fármaco, está en cómo lo adaptamos al paciente. No es el fármaco, eres tú que adaptas el tratamiento a ciertas situaciones que tú observas en el paciente para que esto sea un tratamiento individual. Bien,
Entonces, con esto yo habría terminado el tema este de individualización de la farmacoterapia. La próxima semana vamos a hablar de unas sustancias llamadas mediadores locales o autacoides, que son sustancias que trabajan en la periferia, tienen efectos locales, donde están ubicados y son un aspecto importantísimo en la farmacoterapia de algunas enfermedades. Entonces, los veo la próxima semana, que tengan un buen fin de semana largo, encomienden sus almas para que en farmacología les vaya bien. Chao chicos, hasta la próxima semana. Hasta luego, doctor, gracias, buenas noches.